¿ya? Y voy a poner la opción compartir pantalla. ¿Ya? Deme un minuto mientras se va compartiendo. Me avisan si es que se ve bien igual, ¿ya? Ya. Debería verse el PDF que estoy viendo de la unidad. ¿Lo pueden ver o no? Ya de a poco debería verse, ¿ya? Me avisan cualquier cosa, ¿ya? Bueno, como les decía entonces, esta clase la vamos a dejar grabada, ¿ya? Y va a ser una síntesis de lo que estamos viendo en esta unidad, ¿ya? Esta unidad lleva por título Tuyo es el camino, ¿ya? Y tiene como tema central el tema de la libertad, ¿ya? Entonces todo lo que veamos, los poemas, los cuentos que se revisan acá, o los textos, van a tener que ver con el tema de la libertad, ¿ya? Ahí el propósito de la unidad dice analizar textos que abordan diferentes experiencias humanas para interpretar qué ideas y convicciones guían a sus protagonistas. A partir de esto, reflexionar entonces sobre la libertad y qué ideas, ¿cierto? O ideales, ¿verdad? Les permite tomar esas decisiones, ¿ya? La idea un poco, como ustedes igual están en una etapa donde están desarrollando sus proyectos de vida, las carreras que quieren estudiar más adelante, ya lo que les gusta, lo que no les gusta, hacia allá apunta un poco esta unidad, ¿ya? Y aparece una imagen motivadora, no sé si la ven, ¿ya? Del grupo de equilibrista How Das. No sé si la ven, ¿la pueden ver o no? ¿Se ve, chicos? ¿Ven la imagen? Sí, sí se ve. ¿Se ve? Ya. ¿Por qué creen que podrían, o qué les dice esta imagen? ¿Cómo la pueden relacionar con el tema de la libertad? ¿Cómo lo podrían relacionar con el tema de la libertad? La idea es que vayan participando. ¿Cómo lo relacionan con la libertad? ¿En qué sentido creen que esa persona es libre? ¿Por qué se dirá que es libre? ¿O por qué? Chicos, ¿me escuchan? ¿Algún aporte sobre la imagen? ¿No? La idea es que vayan participando, ¿ya? Ya. Si no hay algún aporte, entonces vamos a pasar al poema, ya de Dulce María Loinas, ¿ya? El poema dice así: en mi verso soy libre, ¿ya? Ella, al igual que como ven en la imagen, que acá se aprecia, ¿verdad? Apunta a que la poesía, la escritura, la literatura en general, también es una forma de libertad, ¿ya? Todo aquello que nos guste, ¿verdad? Las actividades que nos gusta hacer en el día a día, los hobbies, ¿verdad? Nos permite o nos da un grado de libertad, ¿ya? Sobre todo ahora si pensamos en este tiempo en que estamos obviamente encerrados por la pandemia, pensar en qué nos hace libre, por ejemplo, una buena forma es la lectura, ¿ya? A otros quizás les gusta ver películas tipo Netflix, ¿ya? O algún canal, ¿cierto?, del cable. Entonces, claro, también uno tiene distintos momentos de libertad, ¿ya? Vamos a ver qué nos dice este poema, ¿ya? En mi verso soy libre, Dulce María Loinas. En mi verso soy libre, él es mi mar ancho y desnudo de horizontes. En mi verso yo ando sobre el mar, camino sobre olas desdobladas, de otras olas y de otras olas. Ando en mi verso, respiro, vivo, crezco en mi verso, y en él tienen mis pies camino, y mi camino rumbo, y mis manos que sujetar, y mi esperanza que esperar, y mi vida su sentido. Yo soy libre en mi verso y él es libre, como yo nos amamos, nos tenemos. Fuera de él soy pequeña y me arrodillo ante la obra de mis manos, la tierna arcilla amasada entre mis dedos, dentro de él me levanto y soy yo misma. ¿Ya? En La Habana, letras cubanas. ¿Ya? ¿Cómo interpretan, cómo interpretan este poema? ¿Qué les dice? ¿Qué mensaje les deja o qué sensación les deja? Chicos, la idea es que participen. ¿Qué les deja ese poema? Se supone que hicieron las actividades. ¿Tienen activado el micrófono o no? ¿Qué sensación les deja?
Ya. Bueno, si no hay aportes, vamos a pasar igual a algunas preguntas, ¿ya? Pero las preguntas igual necesito que me vayan respondiendo, ¿ya? Si se pone un poco lento, ¿ya? Porque la idea es, como estoy compartiendo pantalla, ¿ya? Se pone más lento, ¿ya? Vamos a pasar a las preguntas entonces, ¿ya? ¿Qué ideas o reflexiones te sugiere el poema? Que era más o menos lo que les preguntaba, ¿ya? ¿Alguna interpretación? ¿Qué ideas les nace de este poema? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les gusta leer temas de la libertad? ¿Qué es la libertad para ustedes, chiquillos? Chicos. Chicos, la idea es que participen, ya no es una clase en la que quiera hablar solamente yo, la idea es que ustedes también vayan participando, ¿ya? ¿Qué les sugiere este poema? En mi verso soy libre. ¿Por qué, por ejemplo, lo comparará con la naturaleza? ¿Por qué creen que una persona, en este caso la poeta, puede ser libre a través de la naturaleza? Como se ve igual en la imagen del ejemplo. Ustedes, por ejemplo, cuando han ido, no sé, cuando han ido a un campo, cuando han ido a la playa, o cuando han estado, no sé, en algún, no sé si alguno ha estado en un cerro o cerca de la montaña, ¿han sentido esa sensación de libertad alguna vez? ¿Sí o no? Sí. Ya. No tengan miedo a participar, si la idea... Sí, Ah, ya, muy bien, gracias. Ya, ¿cierto? Uno es libre a través también, por ejemplo, cuando viaja, cuando sale. Por ejemplo, a mí igual me gusta viajar bastante, entonces cada vez que viajo, conozco un lugar, igual uno le da esa sensación de libertad, ¿ya? Sobre todo conocer nuevos lugares, ¿ya? Por otra parte, después dice el poema, ando en mi verso, respiro, vivo, crezco en mi verso. O sea, para ella, lo que escribió lo es todo, ¿ya? Después dice, otra pregunta, ¿qué simboliza el verso para el hablante del poema? Como les decía, para ella lo es todo, es como su energía de vida, ¿ya? Sin la escritura, ella no sería la misma, ¿ya? De alguna manera también acá está el tema de la identidad, ¿ya? Porque el ser libre también pasa un poco por sentirse bien con uno mismo, ¿ya? Ujú. Y por otro, dice, imagínate como un equilibrista que transita el camino de la vida. ¿Qué piensas que guían a tus pies y mente? Bueno, esa es una respuesta más personal, ¿ya? Pero cierto, la idea es, por ejemplo, siempre uno tiene algo como una convicción, una pasión de vida. Y si no la han encontrado aún, es importante irla buscando a lo largo de la vida. O sea, ¿qué me motiva? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Ya? Por ejemplo, pensar a futuro en qué me gustaría estudiar o en qué me gustaría trabajar, pero que sea algo, por ejemplo, que realmente me guste, no hacer algo por cumplir o eh, porque voy a ganar más dinero, sino siempre buscar algo que a uno lo haga feliz, ¿ya? Hacia allá un poco apunta esta unidad, ¿ya? ¿Hasta acá alguna duda, chicos? ¿Alguna duda hasta acá? Ya. Voy a ver si puedo compartirles igual, ya, porque a lo mejor vamos a tener que salir de compartir pantalla, ya, porque se pone un poco lento, ya. Voy a ver si puedo sacar la opción compartir pantalla, ya. Deme un segundo. ¿Ustedes conocen otra aplicación que sea más rápida que Zoom? Ya, ahí sí. Ahí sí dejé de compartir pantalla, ya para ocupar más rápido el texto, ¿ya? Si ustedes tienen el libro de tercero medio a mano, ¿ya? Vayan revisando las primeras páginas, ¿ya? Porque en eso vamos a entrarnos ahora, ¿ya? Ya. Vamos a revisar el segundo texto que les envié, que era Restos del Carnaval. ¿Leyeron ese texto, no? ¿Ese cuento? ¿Ese fragmento de cuento? ¿Lo leyeron o no? Restos del Carnaval de Clarice Lispector. sí. ¿Ya? ¿Y le gustó, no le gustó? ¿Le llamó la atención o no?
Era como medio enredado. Ya, pero a ver, vayamos comentándolo en general. A ver, ¿cierto? Esta autora, cada vez que escribe, pone mucho de su biografía, ¿ya? Algunos datos importantes que aparecen en el texto era un poco lo que le pasaba a ella en su vida. Por ejemplo, a ella se le murió su mamá cuando ella era muy joven, cuando ella tenía 9 años, ¿ya? Entonces, en muchos relatos que ella escribe están marcados por la muerte de su mamá, ¿ya? Porque a ella se le murió joven, entonces obviamente eso la marcó, ¿ya? Entonces acá no es la excepción, ¿ya? Esto entonces lo pueden encontrar, yo estoy revisando la página 8 del libro, ¿ya? Y lo vamos a leer, pero no voy a compartir la pantalla para no poner más lento el Zoom, ¿ya? Pero voy a ir leyendo y comentando. Bueno, en general, este cuento habla de uno de los carnavales que se hace todos los años en Río de Janeiro, ¿cierto? En Brasil, ¿ya? ¿Y qué pasa con ese carnaval? Que como toda celebración, sobre todo en América Latina, nace un poco de la conquista española, ¿ya? Los conquistadores españoles trajeron muchas creencias, que eran como creencias cristianas, las trajeron a América Latina cuando llegaron en el periodo de conquista, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Que con el tiempo, el carnaval que empezó con un motivo religioso, ya previo a los días ciertos de Cuaresma, donde la gente consumía carne, de ahí la palabra carnaval, como donde uno come carne, ya para después soportar este periodo de ayuno de 3 días, ya o de 40 días, bueno, dependiendo de la tradición. Pero con el tiempo, ya la gente ya no era tan creyente de la fe católica, entonces empieza a tergiversar o cambiar un poco el sentido del carnaval. Ya el carnaval ya se convierte en lo que conocemos ahora, de baile, alegría, ¿cierto? Pasarla bien, disfrutar la vida, ¿ya? Y eso es un poco lo que vive ella en este carnaval, ¿ya? Voy a ir leyendo y comentando. Era así una rosa, ¿ya? Acuérdense que el disfraz que ella va a tener es un disfraz de rosa, ¿ya? Después les voy a preguntar qué significa que ella se vea como una rosa, ¿ya? Leerás un cuento con el propósito de interpretar las emociones, sentimientos y pensamientos de su protagonista. A partir de lo anterior, valorará la literatura como una oportunidad para reflexionar sobre los conflictos internos del ser humano, ¿ya? Y acá hay una frase, un párrafo muy interesante de Clarice Lispector, ya que dice, cuando se comprende a fondo el vivir, uno se pregunta, ¿pero era solo esto? Y la respuesta es, no es solo esto, es exactamente esto. ¿Qué creen que quiere decir ella en esa frase? ¿Qué querrá decir ahí? Ella reflexiona, y acá ustedes lo ven, más adelante en el glosario yo le puse tópicos literarios, y hay uno que se llama Carpe Diem, ¿cierto? ¿Conocen el Carpe Diem o no? ¿Han escuchado de ese tópico literario? ¿Del Carpe Diem? Chicos, chicas, ¿lo han escuchado o no? No, no, no. Ya, miren, hay una película que a lo mejor sí esa sí la han escuchado que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. Ya, es bien interesante, es bien entretenida igual. Ya, la podrían buscar y ahí se trabaja el tópico o se ve el tópico del Carpe Diem. El Carpe Diem es aprovechar el día, vive tu vida al máximo. Ya, que es como un tópico ideal para cuando uno es joven o adolescente, joven, que es como disfrutar, pero la vida no significa carretear y no. Significa como disfrutar al máximo, sacarle el máximo de provecho a tu vida, porque la vida, según lo que plantea el Carpe Diem, es una sola y hay que disfrutarla. Ya, en ese sentido. A eso apunta un poco ella, a ser feliz en la vida. ¿Ya? Bueno, después viene una otra reflexión que dice, la vida de Clarice Lispector se refleja muchas veces en sus narraciones, ¿cierto? Ella era hija menor de un matrimonio judío, ¿ya? Que migró, ¿cierto? Como mucha gente de su época migraban de una ciudad a otra. Ella migró desde Ucrania a Brasil, por eso ella no tiene los rasgos físicos de alguien que nace en Brasil, ¿ya? Porque ella era de ascendencia ucraniana, ¿ya? Y obviamente esto era por la persecución y discriminación antisemita, ¿verdad? En esa época, porque ella vivía en la época de las guerras mundiales, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, obviamente, ustedes saben que los judíos eran perseguidos a nivel mundial, sobre todo en Europa, en ese tiempo, ¿ya? Por eso ella con su familia decide emigrar a Brasil, ¿ya? Huyendo de Rusia. ¿Ya? Bueno, su infancia fue una infancia obviamente marcada por la migración. Ustedes saben que
Por ejemplo, ustedes los ven acá en Chile, porque vienen muchos migrantes a buscar una mejor calidad de vida, ¿cierto? De venezolanos, peruanos, ¿verdad? Haitianos, entre otras nacionalidades. Lo mismo le pasaba acá, que ella que buscaba, ¿verdad?, a su familia una mejor calidad de vida, ¿ya? La mamá de ella, como les decía antes, falleció a los 9 años, ¿ya? Y ella vivió en Recife y de Janeiro, Río de Janeiro, ¿ya? Y donde se hacían estos carnavales, ¿ya? Bien, entonces, como ustedes saben, este carnaval se celebra 3 días antes al miércoles de ceniza, y aquí en esta celebración de origen cristiano, lo hacían tenían como costumbre comer carne esos días para soportar el ayuno, ¿ya? Bien. Una pregunta que aparecía acá era, ¿a qué se refiere el título Restos del Carnaval? ¿Cómo lo interpretaron ustedes? ¿Qué les dice ese título, Restos del Carnaval? ¿Qué significará? ¿Qué significará el título Restos del Carnaval? Como los recuerdos que le quedan antes de que su mamá muriera, ¿no? Ya, puede ser una interpretación, bien, súper bien. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Lo ve de otra manera? Ujú. Se lo puede interpretar de hartas formas, ¿ya? Claro, como los recuerdos que ella tenía de los tiempos que ella era feliz, de su infancia, que a lo mejor ahora ella no es tan feliz como cuando era cuando niña, ¿ya? Y también lo que quedó, o sea, los restos del carnaval, después de que pasa toda la efervescencia de esos 3 días de carnaval, ¿cierto? ¿Y qué queda? Uno vuelve como a la vida cotidiana, vuelve a su realidad, ¿ya? Entonces muchas veces el carnaval te permite escapar un poco de la realidad. Recuerden que en Brasil, hasta el día de hoy, en muchas ciudades hay mucha pobreza. Ustedes yo creo que han escuchado de las favelas en Brasil, que son como los campamentos acá en Chile, pero son más precarios todavía que acá. ¿Ya? Entonces en esa época ya existían las favelas y claro, ahí se veía mucha pobreza. Entonces la gente aprovechaba estos días porque hacían como en los carnavales, la gente, así como acá en Chile se hacen ollas comunes, allá también en general la gente se reunía y consumía carne. Entonces, era una forma también de mitigar esos días y todo era alegría, felicidad. Entonces, era una forma de escapar a la realidad de la pobreza que se vive en Brasil también. ¿Ya? Ahora quizá ha cambiado un poco, pero en esa época sí Brasil era pobre igual, ya había mucha pobreza. ¿Ya? Bien, voy a leer algunos fragmentos del texto. Dice, ya, los que quieran seguir la lectura, estoy en la página 9 del libro de tercero medio, que si no lo tienen a mano, está en internet también, ¿ya? Está en la página Currículum en línea, ¿ya? Bien, dice así. No, no del último carnaval, pero este, no sé por qué, me transportó a mi infancia y a los miércoles de ceniza en las calles muertas donde revoloteaban despojos de serpentinas y confeti. Esa primera parte, ese primer párrafo ya nos dice, ¿cierto?, de los restos del carnaval, o sea, esas ciudades que después del carnaval quedaban vacías nuevamente, por eso como ciudades muertas, ¿ya? Una que otra beata, con la cabeza cubierta por un velo, iba a la iglesia, atravesando la calle tan extremadamente vacía que sigue el carnaval. O sea, después de pasar este jolgorio, esta fiesta, ¿verdad? Vuelve toda la normalidad y ahí se veían que las monjas eran más bien las que iban a la misa después del carnaval. La mayoría de la gente se sentaba en el carnaval y después no hacían ayuno, ¿ya? Hasta que llegase el próximo año. Y cuando se acercaba la fiesta, ¿cómo explicar la agitación íntima que me invadía? O sea, para ella era el momento más esperado del año, ¿ya? Como si al fin el mundo, de retoño que era, se abriese en gran rosa escarlata, ¿ya? Aquí aparece ya la idea de la rosa, ¿ya? ¿Por qué creen que para ella es importante esto de la rosa? Porque ella más adelante va a ocupar un disfraz de rosa, ¿ya? ¿Qué significará para ella? ¿Qué creen que significa? ¿Qué significará? Chicos, chicas, ¿qué significará para ella esta idea de convertirse en una rosa? ¿Cómo lo interpretan? Chicos, ya, bueno, más adelante igual aparecen más pistas de esto, ya, no les voy a decir todavía, ya. Como si las calles y las plazas de Recife explicasen al fin para qué las habían construido, como si voces humanas cantasen finalmente la capacidad de placer que se mantenía secreta en mí. El carnaval era mío, mío. En realidad, sin embargo, yo poco participaba. Nunca había ido a un baile infantil, nunca me habían disfrazado. O sea, para ella, este carnaval va a ser el primero en que ella va a poder participar y se va a poder disfrazar.
En compensación, me dejaban quedar hasta las 11 de la noche en la puerta, al pie de la escalera del departamento de 2 pisos donde vivíamos, mirando ávidamente cómo se divertían los demás. 2 cosas preciosas conseguía yo entonces, y las economizaba con avaricia para que me durasen los 3 días, que duraba cierto el carnaval, un atomizador de perfume para lanzar cierto agua probablemente, ¿ya? Y una bolsa de confeti, que son como estas guirnaldas que tiran, ¿cierto? Estos papeles picados, todo eso, ¿ya? Ah, se está poniendo difícil escribir, porque siento cómo se me va a ensombrecer el corazón al constatar que, aún incorporándome tan poco por la alegría, tan sedienta estaba yo que en un abrir y cerrar de ojos me transformaba en una niña feliz, ¿verdad? Ahí está de nuevo esta idea de que ella no era muy feliz pero en el día a día, pero el carnaval era el momento del año que más la alegraba. Y las máscaras, ¿cierto? No hay máscara, o sea, no hay carnaval sin máscara, ¿cierto? Tenía miedo, pero era un miedo vital y necesario porque coincidía con la sospecha más profunda de que también el rostro humano era una especie de máscara. ¿Ya? La idea de máscara, ¿ya? Por ejemplo, la palabra persona, que viene del griego personae, se traduce en máscara. Nosotros como personas somos máscaras también, o sea, somos en el sentido de que siempre representamos, aparentamos algo, muchas veces las personas aparentan cosas que no son. ¿Ya? A eso apunta un poco ella. Si un enmascarado hablaba conmigo en la puerta al pie de la escalera, de pronto yo entraba en contacto indispensable con mi mundo interior, que no estaba hecho solo de duendes y príncipes encantados, sino de personas con su propio misterio. O sea, ella ya tenía una gran imaginación, ¿cierto? Hasta el susto que me daban los enmascarados era pues esencial para mí. No me disfrazaban en medio de las preocupaciones por la enfermedad de mi madre, de nuevo aparece el tema de la madre. A nadie en la casa se le pasaba por la cabeza el carnaval de la pequeña, pero yo le pedía a una de mis hermanas que me rizara esos cabellos lacios que tanto disgusto me causaban, y al menos durante 3 días al año podía jactarme de tener cabellos rizados. ¿Cierto? Ella quería verse bonita, ella quería verse como una adolescente, como una mujer mayor. Ya acuérdense que ella tenía 8 años en este relato. En esos 3 días, además, mi hermana complacía mi intenso sueño de ser muchacha. Yo apenas podía con las ganas de salir de una infancia vulnerable. De nuevo la idea de la migración, de la pobreza, ¿verdad? Y de la vulnerabilidad. Y me pintaba la boca con pintalabios muy fuerte, pasándome el colorete también por las mejillas. Entonces me sentía bonita y femenina, escapaba de la niñez. Ahí aparecen claras pistas de lo que significaba convertirse en una rosa para ella. Convertirse en una rosa significaba ser femenina, ya dejar la niñez y pasar una etapa ya más de convertirse en mujer, en adolescente, mujer. Ya, eso representa Profe, mucho le para mandaron ella. un mensaje. ¿Sí? ¿Quién? ¿De quién? ¿Tiene una duda o qué pasó? ¿Qué les pasó? Si van a intervenir, ocupen el audio, ya, si no se interviene la clase, ¿ya? Pero hubo un carnaval diferente a los otros, tan milagroso que yo no lograba creer que me fuese dado tanto. Yo que ya había aprendido a pedir poco, ocurrió que la madre de una amiga había resuelto disfrazar a la hija y en el figurín el nombre del disfraz era Rosa. De nuevo aquí aparece esta idea, o sea, justo coincidió como ella se veía. Por lo tanto, había comprado hojas y hojas de papel crepé de color rosa, con los cuales supongo pretendía imitar los pétalos de una flor. Boquiabierta yo veía cómo el disfraz iba cobrando forma y creándose poco a poco. Aunque el papel crepé no se pareciese ni de lejos a los pétalos, yo pensaba seriamente que era uno de los disfraces más bonitos que había visto jamás. Hasta acá, ¿alguna duda del texto? ¿Qué les va pareciendo este texto? ¿Qué les va pareciendo? Chicos, ¿qué les parece hasta acá? A ver, voy a ver el chat. Me decían que había unos mensajes, ¿no? ¿Todos leyeron el cuento, no? Ah, la Javiera Cutiño está teniendo problemas. Ya, de todas maneras, díganle que va a quedar grabada la clase. ¿Ya? Muy bien. Ya, sigo con la lectura. Después dice, fue entonces cuando por simple casualidad sucedió lo inesperado. Sobró papel crepé y mucho. Y la mamá de mi amiga, respondiendo tal vez a mi muda llamada, porque ella obviamente no lo decía, no lo pedía, pero se le notaba que quería disfrazarse igual, a mi muda envidia desesperado por pura bondad, ya que sobraba papel, decidió hacer para mí también un disfraz de rosa con el material sobrante. Aquel carnaval, pues, yo iba a conseguir por primera vez en la vida lo que siempre había querido, iba a ser algo más que yo misma.
¿ya? O sea, para ella representa esto de enmascararse, de ser otra persona, de cambiar un poco, de salir de su realidad. Ya los preparativos me atontaban de felicidad, nunca me había sentido tan ocupada, minuciosamente calculábamos todos con mi amiga, debajo del disfraz nos pondríamos un fondo de manera que si llovía y el disfraz llegaba a derretirse, por lo menos quedaríamos vestidas hasta cierto punto. Ante la sola idea de que una lluvia repentina nos dejase, con nuestros pudores femeninos de 8 años, con el fondo en plena calle, nos moríamos de vergüenza. Pero no, Dios iba a ayudarnos, no llovería. En cuanto al hecho de que mi disfraz solo existiera gracias a las obras de otro, tragué con algún dolor mi orgullo, que siempre había sido feroz, y acepté humildemente lo que el destino me daba de limosna. Pero ¿por qué justamente aquel carnaval, el único de disfraz, tuvo que ser tan melancólico? Y aquí ya no está dando pistas, o sea, lo que empezó como alegría terminó volviéndose de nuevo tristeza. Veamos por qué. El domingo me pusieron los tubos en el pelo por la mañana temprano para que la tarde los rizos estuvieran firmes, pero tal era la ansiedad que los minutos no pasaban. Al fin, dieron las 3 de la tarde, con cuidado para no rasgar el papel, me vestí de rosa. Muchas cosas peores que me pasaron ya las he perdonado. Esta, sin embargo, no puedo entenderla ni siquiera hoy. ¿Es irracional el juego de dados del destino? Es despiadado, ¿ya? Ella aquí está haciendo un cuestionamiento de por qué la vida es tan injusta con ella, o por qué la vida es injusta. Porque ella era el momento para que ella fuera feliz y algo pasó. Cuando ella estaba vestida de papel crepé con todo armado, todavía con los tubos puestos y sin pintalabios ni colorete, o sea, cuando todavía no se hermoseaba, no se arreglaba, de pronto la salud de mi madre empeoró mucho. De nuevo el tema de la mamá, ¿cierto? Acá la mamá se enfermó más todavía y va a ser finalmente que ella no pueda participar del carnaval. En casa se produjo un alboroto repentino y me mandaron enseguida a comprar una medicina a la farmacia. Yo fui corriendo vestida de rosa, pero en el rostro no llevaba aún la máscara de muchacha que debía cubrir la expuesta vida infantil. O sea, no sé, todavía se veía como una niña y disfrazada, ya no era lo que ella quería verse, ¿cierto? O como quería verse. Fui corriendo, perpleja, atónita, entre serpentinas, confeti y gritos de carnaval. O sea, ella entró disfrazada del carnaval, sí, vivió el carnaval, sí, pero no como ella quería, ¿ya? La alegría de los otros me sorprendía. Cuando horas después en casa se calmó la atmósfera, mi hermana me pintó y me peinó, pero algo había muerto en mí. Y como en la historia que había leído, donde las hadas encantaban y desencantaban a las personas, a mí me habían desencantado. Ya no era una rosa, había vuelto a ser una simple niña. Bajé la calle, de pie allí, no era ya una flor, sino un pensativo payaso de labios encarnados. O sea, ella sentía que se veía ridícula. Imagínense para una niña el sentirse así, o sea, la vergüenza, no se sentía bien consigo misma. A veces, en mi hambre de sentir el éxtasis, empezaba a ponerme alegre, pero con remordimiento me acordaba del grave estado de mi madre y volvía a morirme. Ya, o sea, ella como niña quería ser feliz, pero sabía que su mamá estaba grave, entonces se veía afectada. Solo horas después llegó la salvación, y si me apresuré a aferrarme a ella fue por lo mucho que necesitaba salvarme. Un chico de unos 12 años, que para mí ya era un muchacho, porque ya tenía 8, ese chico muy guapo se paró frente a mí con una mezcla de cariño, grosería, broma y sensualidad, me cubrió el pelo ya lacio de confeti. Por un instante permanecimos enfrentados, sonriendo sin hablar. Y entonces yo, mujercita de 8 años, consideré durante el resto de la noche que al fin alguien me había reconocido, era así una rosa. Bien, ¿qué les pareció el final? ¿Qué les pareció el cuento? ¿Qué les pareció el cuento, chicos? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Quedaron conformes con el final o no? Chicos, la idea es participar, se supone que igual lo habían leído, pero ¿qué les pareció? ¿Ella, creen que al final fue feliz finalmente o no? ¿Pudo ser feliz en este carnaval? ¿Qué piensan? Chicos, ¿me escuchan o no? ¿Creen que fue feliz?
¿Ya? Bien. Y a pasar a las preguntas. ¿Tienen alguna pregunta del cuento? ¿Se le hizo difícil la lectura? ¿Les costó o no les costó? Chicos, ¿se le hizo difícil o no? Chicos, la idea es que participen igual, para que la clase sea más interactiva, ¿ya? Además ya estamos llegando al final de la clase, ¿ya? Ya. Si no tienen dudas del cuento, ya vamos a pasar al glosario, ¿ya? El glosario son los términos claves de la unidad, ¿ya? Para la prueba formativa o la evaluación formativa, es importante que más que el cuento y el poema, eh, más allá de manejarlo de memoria, porque en realidad eso no es tanto lo que importa, sino eso era más bien de comprensión lectora, lo que interesa un poco también es que manejen los conceptos clave, ¿ya? Y sean capaces de interpretar algunos textos, ¿ya? Bien, voy a pasar al glosario, ¿ya? Está cargando un poco, está un poco lento. Ya. Tienen el glosario a mano, ¿no? Lo subí a Classroom esta semana. Para que lo puedan ver. ¿Lo tienen a mano? ¿Sí o Sí, no? Ya, sí. ya, muy bien. Ahí me está cargando, por eso estoy esperando un poco. Ya. ¿Quién lo tiene a mano? ¿Me podría decir el primer concepto mientras me aparece acá? Y no lo puedo ver. Recursos literarios. Ya, bien. Los recursos literarios, en general, ya lo voy a explicar mientras tanto, ¿ya? Los recursos literarios van a depender, ¿cierto? Porque son estrategias, técnicas literarias, ¿verdad? O recursos del lenguaje que utilizan los escritores, ¿ya? Para entregar mejor su mensaje, ¿ya? Van a depender un poco del género, va a depender si es poesía, por ejemplo, va a depender igual si es género narrativo, dramático. Cada género literario tiene sus propios recursos del lenguaje, ¿ya? En ese sentido, eh, para los dos para el poema que vimos y para el cuento, en el caso de la poesía, uno de los recursos del lenguaje son las figuras literarias, ¿ya? Yo no quise profundizar mucho acá en las figuras literarias porque no era lo central, ¿ya? Pero más adelante probablemente sí lo veamos, ¿ya? Sino más bien en entender que hay que el lenguaje literario es más metafórico, es más de interpretación, ¿ya? Y recordar obviamente algunos conceptos básicos como el hablante lírico, ¿cierto? Que es la persona que escribe, que habla, o la voz del poema, ¿verdad? El objeto lírico, que es la fuente de inspiración, que es lo que vimos, ¿cierto? En el poema de la libertad, ¿cierto? Que era como el tema central, el motivo lírico ahí en ese caso, ¿ya? Y respecto al cuento, ya hacia el final del glosario, si no me equivoco, aparece lo que es el narrador y los tipos de personajes, ¿ya? La figura del narrador, como ustedes ya saben, lo han visto hartas veces, ¿verdad? Que es quien nos cuenta la historia, ¿ya? Y dependiendo de la perspectiva en que nos cuente esa historia, ya podemos tener también, por ejemplo, un narrador más bien protagonista, ¿cierto? Narrador personaje protagonista, ¿ya? Y, ¿cierto? Cuando tiene un rol principal, ¿verdad? Donde sus acciones son las centrales. En ese sentido también pasamos a personajes como los personajes secundarios, que son siempre los que ayudan, ya sea al protagonista o al antagonista, y los personajes incidentales, ¿cierto? Que aparecen una sola vez en el relato. Bien, no me carga el PDF. ¿Cuál es el otro concepto que aparece en el glosario para explicárselo? Figuras literarias. Ya. Ah, pero como les decía, ahí se nombran solamente, se nombran en general. Ya. Fundamentalmente lo importante es quedarse con, no vamos a ahondar tanto, ya, con la metáfora, ¿cierto? La comparación, ¿ya? Y quizás, porque en realidad lo que interesaba era comprender que el lenguaje literario es más bien metafórico, ¿ya? Es de interpretación. O el lenguaje también se conoce como connotativo, ¿ya? Bien. ¿Cuál otra definición aparece? ¿Qué otra definición aparece en el glosario? Tópicos Los tópicos literarios. Ya. Los tópicos literarios, ya, son temas recurrentes en la literatura, ya que se han dado en distintos momentos de la literatura.
¿ya? Uno de los que habíamos visto, que era el más conocido, era el Carpe Diem, que les decía que era vivir el momento, ya aprovechar al máximo el momento, vivir el máximo la vida, ya. Casi todos estos tópicos literarios vienen de la lengua latina, ya, que es la base del español, ya. Entonces, tiene que ver con eso, aprovechar el día, vivir el momento, ya. También estaba el Homo Viator, que es el hombre que viaja, ¿ya? Que ese tópico, por ejemplo, lo vimos en el poema que leía, comentaba adelante, donde se veía la vida como un viaje, ¿ya? Como un continuo crecimiento, una continua búsqueda, ¿ya? En otros tópicos está, por ejemplo, el locus amoenus, que significa lugar ameno, lugar agradable, como evadir un poco la realidad. En ese sentido, por ejemplo, el carnaval también podría ser considerado como un lugar ameno, al menos para la protagonista de la historia, ¿ya? Pero generalmente tiene que ver con una vida más relajada, sí, más, es como alejarse un poco, ¿ya? ¿Qué otro tópico aparece en los ejemplos, aparte de los que nombré? El Homo En Viator, el Locus Amoenus, contexto. ¿cómo? ¿Sí? Dice Lucus Amoenus Tempus Fugit, Fugit. sí, Eso. ya. El Tempus, no, Carpe tranquila. diem. El tempus fugit tiene que ver con la fugacidad del tiempo, la fugacidad de la vida, ¿ya? Eh, el tiempo pasa rápidamente, entonces hay que aprovechar, se relaciona mucho con el carpe diem, ¿ya? Pero tiene que ver con que el tiempo pasa muy rápido, ¿ya? Que la vida se pasa muy rápido, entonces hacia eso apunta, ¿ya? Aparte de eso, qué otro tópico aparecía? Nombramos cuatro: el locus amoenus, carpe diem, tempus fugit y Carpe y el locus amoenus, sí. ¿Qué otro tópico queda? diem. Son 4. Ah, ya. Sí, es que son más, pero yo puse solamente algunos, ya, para que tuvieran como una idea más Ubisunt. general. Ya. ¿Alguna otra definición que no haya quedado clara en el glosario o que quieran profundizar? ¿Alguna definición que tengan duda del glosario para poder explicarla? No, no, no. ¿Seguros? Ya. Bueno, cualquier duda igual me pueden escribir, ya no hay problema con eso. Ya, por ahora, la idea es, no sé si todas las semanas, ya, pero al menos cada 2 semanas poder reunirnos a resolver dudas, ya. Igual si ustedes como curso tuvieran en algún momento dudas de algún contenido, ya, o de alguna actividad, me pueden escribir y acordamos una reunión, ya sea por Zoom o otra